Nada, queríamos agradecer la oportunidad de compartir esto con la Asociación de Ingenieros. Es una linda oportunidad para tomar, digamos, un primer contacto tal vez con ciertos aspectos legales que se vieron afectados con el advenimiento de lo que es esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19. Cuando nos pusimos a analizar qué temas podíamos llegar a ofrecerles, como que también resultara interesante por el expertise de ustedes, vimos un poco lo que era el impacto en el ámbito laboral, el impacto en la responsabilidad penal empresarial y el impacto en lo que viene a ser la fuerza mayor como eximente de responsabilidad en materia civil, contractual. Estuvimos diseñando un poquito, estructurando lo que era el tiempo que teníamos para hacer la exposición, y cuando desarrollamos los temas vimos que fue muy difícil concentrar todo en un periodo tan corto. Por lo tanto digo, va a haber aspectos que no vamos a profundizar mucho para que tengan un paneo general de la temática. Pueden quedar puntas sueltas, estamos abiertos a las consultas luego que termine la charla y posteriormente que ustedes les queden las inquietudes que se les planteen, no hay ningún inconveniente. Y tengan en cuenta que esto no es un asesoramiento, es una aproximación a lo que algunos rasgos que nosotros notamos se vieron afectados con este fenómeno. Para empezar, el orden es absolutamente arbitrario. Pensamos que podía resultar muy interesante el enfoque laboral, porque digo, el que menos trabaja, el que menos tiene empresa, y directa o indirectamente se vio afectado por este fenómeno. Así que vamos a arrancar con esa parte. Cómo esto impactó en el ámbito laboral de las empresas. Para esa parte, el equipo está integrado por Claudia Martínez, que es una de las abogadas del estudio, y la escribana Carla González. Yo no me presenté, me presentó Miguel. Mi nombre es Andrés Yatón, yo soy abogado, y bueno, estamos enfocados a asesorar empresas especialmente, y justamente los últimos 3 o 4 meses nos han llovido las consultas y los planteos respecto justamente a este tema específico. Vamos a empezar con el ámbito laboral. La encargada de la exposición va a ser la doctora Claudia Martínez, y bueno, le cedo la palabra a ella. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Esta parte vamos a exponer entonces los aspectos laborales, el impacto que tuvo el COVID-19 en las relaciones laborales. Como ustedes saben, el COVID impuso necesarias reacciones en lo que tiene que ver con las posibilidades de mitigar los riesgos, por así decirle, de las consecuencias negativas que pudieran ocasionar en la materia laboral, así como en otros ámbitos del derecho. Se han dictado a estos efectos en Uruguay un conjunto de normas específicas y se han tomado determinadas medidas a efectos o en la búsqueda de, como les decía, mitigar consecuencias negativas en el aspecto laboral. Con respecto a la normativa que se ha dictado, destacamos los decretos que declaran la emergencia sanitaria, que son los decretos 93 y 94 del 2020, y las diversas resoluciones que ha dictado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este aspecto. Respecto de las medidas, comentarles que tenemos 2 grupos de medidas. Medidas que ya estaban instaladas en nuestro país, que ya conocemos de la Seguridad Social, como ser el subsidio por enfermedad y el seguro de desempleo, y medidas innovadoras, por así decirles, o nuevas que se han creado específicamente para atender el tema del COVID-19, como son el seguro especial, el fomento del teletrabajo y el adelanto de las licencias, entre otras medidas que se han tomado. La idea de esta parte de la charla es mencionarles brevemente respecto a estas herramientas, cómo funcionan o cómo trata cada uno el tema en particular. Voy a detenerme un poquito más en las herramientas innovadoras, ya que las otras, quieras o no, tenemos un poquito más de conocimiento, me refiero al subsidio de desempleo y el seguro de enfermedad. Bien, pasamos a mencionarles entonces la primera herramienta o la primera modalidad que se ha utilizado, que es el adelantamiento de las licencias. El adelantamiento de las licencias se estableció a través de una resolución del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, que es la número 55 del 2020, que lo que establece es, de forma extraordinaria, a efectos del COVID-19, poder adelantar las licencias generadas en este año, 2020. Es decir, como ustedes saben, las licencias las generamos este año y recién podríamos usufructuarlas el próximo año.
Pero teniendo en cuenta toda esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decidió sacar esta resolución para que de forma excepcional pudiéramos adelantarlas. Se tienen que dar, sí, determinados requisitos para que se pueda utilizar esta herramienta. Entre estos requisitos destacamos que tiene que ser un acuerdo entre el trabajador y empleador. No puede ser de forma arbitraria. Tiene que haber un acuerdo entre ambas partes de la relación laboral, tiene que ser un acuerdo por escrito, y ese acuerdo debe ser enviado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son los que van a recabar todos los acuerdos respecto de este punto de todas las diversas empresas. Esta resolución indica que tiene que ser por la totalidad de la licencia generada o por una fracción que no puede ser menor a 10 días. Acá se genera la primera dificultad a la hora de aplicar esta resolución o esta herramienta. ¿Por qué digo esto? Porque en marzo, cuando se dictó la resolución, la mayoría de los trabajadores, salvo aquellos trabajadores con antigüedad que ya traían días de más generados, tendríamos 5 días generados al mes de marzo. Recién ahora, que estamos a mitad de año, en junio, tendríamos los 10 días generados, que es el mínimo exigido por la ley. Se genera entonces la dificultad de que el empleador debería adelantar días de licencia no generados aún por el trabajador. ¿Qué pasa en caso de egresos del trabajador? ¿Qué pasa si el trabajador se va de la empresa antes que llegue a generar los 10 días que ya se tomó por adelantado? Bueno, estos son cuestionamientos que en realidad la normativa no los prevé, por ser normas que han salido rápido y para intentar solucionar la situación, no lo reguló este tema, por ejemplo, entre otros. Entendemos que al ser un acuerdo de partes, podría tal vez una solución, ser el hecho de descontarlo de una posible futura liquidación por egreso, ¿sí? Bien, otro comentario que les hago respecto de esta herramienta del adelantamiento de las licencias es que debe abonarse tanto el salario vacacional como la licencia, los dos conceptos, en el plazo establecido legalmente. No hay excepción con respecto a este punto, la ley es muy exigente. Comentarles como también una conclusión o un análisis de esto que hemos realizado, es que hay un límite muy fino con la legalidad. Se discute a nivel doctrinario, digamos, esta herramienta del adelantamiento de las licencias. ¿Por qué digo esto? Porque la ley 12.590, que es la ley que regula las licencias en general, dice que la licencia es el derecho que tiene cada trabajador de tomarse un descanso. La licencia conceptualmente entendida es el descanso del trabajador retribuido o remunerado. Entonces la discusión versa en si efectivamente el quedarse en casa en cuarentena o en aislamiento sin poder salir hacia las afueras entra dentro de lo que es el concepto de licencia o de descanso remunerado. Esto es muy discutible, es muy reciente, y obviamente no hay jurisprudencia al respecto, pero es un comentario que les queríamos hacer de esta herramienta, porque son análisis que hay que hacer a la hora de optar por una herramienta u otra. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a comentarles el segundo mecanismo que ha sido muy utilizado en este tiempo del COVID, que es el tema del teletrabajo. El teletrabajo, como ustedes saben, es el hecho de realizar las tareas, en lugar de estar físicamente en la empresa, realizarlas desde nuestro domicilio. El teletrabajo fue establecido también a través de uno de los decretos que declaran la emergencia sanitaria, que es el 94, que exhorta a todos los empleados, dentro de las posibilidades de cada rama de actividad, a realizar el teletrabajo o utilizar el teletrabajo. El teletrabajo tiene que también ser informado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se ha optado por utilizar esa herramienta, utilizar esa modalidad de trabajo. En ese caso, el trabajador no ve afectado su salario, ya que cobra el 100%, como si estuviera realizando la tarea desde la oficina. Bien, el teletrabajo realmente ha sido una herramienta que ha sido muy utilizada en estos tiempos, y las empresas se han sentido realmente confortables con la forma de trabajar. Muchos empleados que están contentos y la productividad de la empresa ha sido la adecuada. Entonces han decidido seguir o continuar con esta modalidad más allá de la pandemia. Fíjense en que estamos hablando de que pueden seguir de forma permanente utilizando el teletrabajo, más allá de lo que es la emergencia sanitaria. Existen también muchas ventajas y desventajas, lo que tiene que ver con el trabajador y lo que tiene que ver con el empleador.
Voy a mencionarles, por un tema de tiempos, voy a mencionarles la mayor ventaja y la mayor desventaja para cada una de las partes, para que lo puedan visualizar, pero obviamente es un tema que excede el tiempo y amerita una mayor profundidad. Desde el punto de vista del trabajador, podemos decir que la mayor ventaja, o la que para nosotros es la mayor ventaja, es el ahorro en tiempo y en dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que al trabajador no tener que desplazarse por la ciudad, evidentemente ahorra mucho tiempo en desplazamiento. Ustedes saben que a veces no gastamos minutos, sino horas en trasladarnos de un lugar hacia otro. Y también hay un ahorro en lo que tiene que ver con gastos de traslados, ya sea que el trabajador se traslada a través de los ómnibus, tiene que abonar un boleto, o sea que tiene que pagar combustible porque va en vehículo. ¿tá? Se produce de cualquier forma un ahorro en el gasto del trabajador, tiempo y dinero. Respecto a la gran desventaja del trabajador es que se superpone la vida personal con la vida laboral. Quiero decir esto, los que tenemos cargas familiares sabemos que a veces es muy difícil realizar la actividad laboral desde nuestro domicilio. Se superponen horarios, se superponen espacios, entonces a veces esa superposición hace más difícil realizar la actividad laboral desde nuestros domicilios. Desde el punto de vista de la empresa, comentarles la mayor ventaja y la mayor desventaja. El teletrabajo, sin duda alguna, la mayor ventaja que impuso para las empresas es una menor necesidad de infraestructura. ¿Qué quiero decir con esto? No tienen la necesidad de tener un local donde tengan que ubicar a todos los trabajadores para realizar la actividad, ya que cada uno de ellos va a realizar su actividad desde el domicilio. Un punto a destacar aquí, que me parece muy importante mencionarles, es que la resolución indica claramente que el empleador debe darle todos los elementos necesarios o todos los insumos para que el trabajador pueda realizar efectivamente la actividad desde su domicilio. Con insumos o elementos me refiero a mobiliario, llámese computadoras si el trabajador no la tiene, hacerse cargo también de ciertos servicios como son la luz, el internet, el teléfono, que son insumos que de por sí la empresa debe asumir como empleador y que no sería correcto o legal que se lo traslade al trabajador por el hecho de que realice la tarea en su domicilio. Esa es como la mayor ventaja para las empresas, la menor necesidad de infraestructura. La desventaja para el empleador sería el menor control respecto de los empleados. Es muy difícil, al no estar físicamente en el mismo lugar, poder controlar determinados conceptos del trabajador. Como el empleador, al estar físicamente en lugares diferentes, controla las horas extra, por ejemplo, el tema de los presentismos, ¿no? El trabajo extraordinario que el trabajador pueda realizar desde su domicilio. Cómo se toma en cuenta el tema de la seguridad y la higiene, o protocolos de prevención, si no estás físicamente viendo si el trabajador los cumple o no, y cómo esto puede impactar en la responsabilidad penal empresarial. Como verán, son muchos los puntos que el teletrabajo puede llegar a tocar, ventajas, desventajas, y hay muchísimos temas que no están regulados. Simplemente salió este decreto, digamos, exhortando su utilización, pero hay muchos puntos que no están regulados. Necesariamente, si es una modalidad que va a seguir utilizándose de forma permanente o más allá de la emergencia sanitaria, necesariamente va a tener una regulación más específica respecto a estos puntos. Bien, comentarles también otro aspecto en el ámbito laboral que se puede dar, tiene que ver con las modificaciones en los contratos. Disculpen si voy muy rápido, pero por un tema de tiempos quiero hacer un compilado de todas estas medidas para que tengan un pantallazo por lo menos general. Respecto a las modificaciones que se pueden dar en los contratos, pueden ser modificaciones de forma unilateral que se den, o pueden ser a través de acuerdo de partes. Cuando la modificación de un contrato se da de forma unilateral, a través del empleador, se llama lo que en derecho laboral se conoce como el ius variandi. El ius variandi es la facultad que tiene el empleador de forma unilateral de modificar ciertos aspectos del contrato de trabajo. Esta modificación tiene que estar en un contexto o en un marco, ¿verdad?
No puede ser una modificación arbitraria, tiene que tener una justificación, y no tiene que afectar o generar un perjuicio al trabajador. Quiero decir con esto, mientras esté en este marco, cumpliendo esta justificación y no genere un perjuicio, el ius variandi es legal. Si pasamos los límites, ya sería un ius variandi abusivo y ya sería contrario a derecho. Mientras respetemos el marco, se pueden realizar las modificaciones de forma unilateral. Se pueden realizar entonces también, dijimos, a través de acuerdos, determinadas modificaciones. El COVID ha impuesto esa necesidad de realizar modificaciones a través de acuerdos entre el trabajador y el empleador, tal vez no siempre beneficiosas, pero a veces sí en la búsqueda de mantener la fuente laboral para el trabajador, que es lo más importante. Se puede dar también la suspensión del contrato de trabajo por un tiempo determinado. Esta suspensión muchas veces ha sido solicitada por el propio trabajador, porque este trabajador entiende que no tiene un subsidio por enfermedad, no tiene un seguro de desempleo, pero por la situación que está viviendo el país, prefiere quedarse en su casa, en su domicilio, porque tiene niños a cargo, o porque tiene familiares de alto riesgo conviviendo con él, y prefiere, bueno, mantenerse en su casa. En ese caso, siempre que haya un acuerdo con el empleador, puede suceder, lo que obviamente no estaría cobrando en ese caso el salario o el sueldo, porque ha sido una decisión personal el quedarse en su domicilio. Bien, voy a pasar a comentarles ahora brevemente una prestación que ya conocemos, que es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo se los voy a mencionar muy rápidamente, como ustedes saben, está regulado en la ley 15.180, modificativas y reglamentarias, y es una prestación de la seguridad social que se utiliza cuando el trabajador se encuentra desocupado de forma forzada, es decir, en contra de su voluntad. Esta prestación puede darse por 3 motivos, es decir, el empleador puede enviar al trabajador al seguro de desempleo por 3 causas. Estas son despido, suspensión total de actividad, esto está establecido tanto para los jornaleros, ¿verdad?, como para los mensuales, y suspensión parcial de actividad, que la suspensión parcial está establecida únicamente para los jornaleros. Para poder acceder a este beneficio o a este subsidio, la ley exige al trabajador que cumpla con determinados jornales o determinados días en planilla. Como ustedes saben, para el caso de los mensuales, se exige que el trabajador haya realizado o tenga en planilla al menos 180 días en los últimos 12 meses. No necesariamente tiene que ser en la misma empresa, no necesariamente tiene que ser de forma continua, pero sí estar comprendidos en ese periodo. Y para los jornaleros, le exige la ley un mínimo de 150 jornales efectivamente trabajados. Bien, respecto a los porcentajes y al plazo del subsidio, me remito a la ley para no extenderme, ya que es una prestación que básicamente más o menos todos conocemos. Me voy a detener, sí, un poquito más en el seguro especial, que es una de las medidas que les decía innovadoras, o que han sido creadas específicamente para resolver el tema del COVID-19. Comentarles que el seguro especial fue creado a través de una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta resolución es del 18 de marzo, y lo que establece es una prestación para los trabajadores dependientes mensuales en casos de suspensión parcial de actividad. Como dijimos hace unos minutos, la suspensión parcial en el seguro de desempleo común estaba específicamente estipulada para jornaleros, no para mensuales. Entonces la primera conclusión o primer comentario que les quiero hacer es que precisamente este seguro especial es una ampliación, digamos, del ámbito subjetivo, y quedan comprendidos entonces los mensuales en situación parcial, que no estarían comprendidos en el seguro común. Bien, comentarles que la suspensión parcial puede ser respecto de días o jornadas trabajadas, o respecto a horarios. Me refiero con esto que tiene que haber una disminución de los días trabajados en el mes. En el caso de que sean días, tiene que ser un mínimo de 6 días, y en el caso que la reducción sea horaria, tiene que haber una reducción de un 50% o más de la habitual en la actividad.
comentarles bueno, también que esta prestación exige que se cumplan con los requisitos establecidos en la 15.180, me refiero a los jornales que efectivamente deben computar, ¿no? Los 180 días que les acabo de decir y los 150 días en caso de jornaleros. O sea que ese requisito también es necesario para que el trabajador pueda acceder al seguro especial. Bien, esta prestación cuenta de un 25%, es decir, que la remuneración que el trabajador va a recibir es de un 25% de los ingresos de los últimos 6 meses, es un promedio. Permiso, perdón que voy a tomar un poquito de agua. Estoy hablando mucho. Bien, sigo. Con respecto entonces a la primera resolución del Ministerio de Trabajo respecto a la seguridad, al seguro especial, estaba establecida para determinado grupo de actividad. Se entendía que los más afectados o los que corrían más riesgo de contagiar o contraer el virus eran aquellos que trabajaban en hoteles, restaurantes, donde se acumulaba mucha cantidad de gente. Entonces ha sido específica para determinado grupo de actividad que se entendían que eran los que estaban más en riesgo de poder contraer el virus. Visto el desarrollo tan exacerbado del virus, a los 2 días salió una nueva resolución ampliando el ámbito a cualquier tipo de actividad, ya no solo a los que abarcaba la primera resolución, sino a todos los trabajadores independientemente de en qué rubro trabajaba. Bien, respecto a esto, comentarles también que paralelamente se dio la situación de que un grupo de trabajadores no quedaban comprendidos ni en el seguro especial ni en el seguro común. Entonces el Ministerio de Trabajo sacó otra resolución para ampararlos y no dejarlos sin subsidio. ¿Qué pasaba en este caso? Eran trabajadores que se encontraban en suspensión total de actividades, es decir, la empresa ni siquiera abría, no podían trabajar, pero no llegaban a los mínimos exigidos por la 15.180 respecto a la cantidad de jornales que tenían que tener en planilla. ¿Qué pasaba en este caso? El trabajador de repente tenía 149 jornales o tenía 179 días en planilla en los últimos 12 meses, no llegaba cabalmente a lo que la ley establecía y se quedaba sin cobertura, ni seguro parcial, ni seguro especial, ni común. Entonces, bueno, esta herramienta lo que hace es ampliar otra vez el ámbito subjetivo y amparar a aquellos trabajadores que si bien no cumplían cabalmente con la normativa respecto a los jornales, bueno, de alguna manera teniendo determinada cantidad de jornales, igual esta prestación lo subsidiaba. Como verán, hubieron muchas resoluciones, hay un marco normativo de seguro especial muy amplio, porque se fueron dando a medida que el COVID se fue instalando y vieron las diferentes situaciones que los trabajadores padecían. Bien, comentarles por último que de este subsidio, que es un subsidio que no necesariamente es preceptivo, quiere decir que es una opción más que el empleador tiene y que el trabajador tiene, pero no necesariamente tenemos que acogernos a él, sino que tenemos la variedad de herramientas que les acabo de comentar. Tampoco es necesario que el trabajador usufructe la licencia que tiene generada. Es uno de los comentarios que habían salido en su momento. No, primero hay que tomarse la licencia para después poder ampararse al seguro. Y en realidad no. La ley no exige eso. El trabajador puede tener licencia generada e independientemente ir al seguro especial. Bien, les voy a comentar respecto de otra herramienta que ya teníamos, que es el subsidio por enfermedad. Es una modalidad también que ya conocemos todos. Gracias. El subsidio por enfermedad está regulado en la ley 14.407 y modificativas. Lo que implica este subsidio que otorga BPS es que aquellas personas, aquellos trabajadores que están con certificación médica, tengan un subsidio a partir del 4.º día de certificación. Este subsidio es de un 70% del promedio de los últimos meses. Lo que se hace
con este subsidio, si bien se mantiene, se amplía también el espectro de subsidiados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el decreto 94 establece, no recuerdo si exactamente es el artículo 5 creo, lo que establece es aquellas personas que necesitan estar en aislamiento obligatorio o en cuarentena. Esas personas son las que han venido del exterior o han estado en contacto directo con personas que tienen COVID o presentan algún síntoma de la enfermedad, tos, fiebre. Esas personas están amparados en este régimen en el plazo de 14 días o más si es que el médico tratante así lo indica. También el subsidio por enfermedad va a abarcar a los mayores de 65 años. Existe una resolución del Poder Ejecutivo viendo que los mayores de 65 años tenían una posibilidad de que si contraían el virus se generaban unas complicaciones adversas debido a la edad. Entonces, bueno, se crea de alguna forma este subsidio especial para ampararlos, a aquellos que están en ese rango, siempre y cuando no puedan realizar el trabajo desde su domicilio. Es decir, si el trabajador que tiene 65 años puede realizar la tarea a través del teletrabajo, por ejemplo, no estarían amparados en este subsidio. Esa es, digamos, la excepción a la regla. Bien, comentarles rápidamente también que se decretó al COVID-19 como una enfermedad profesional. Enfermedad profesional en el ámbito de la salud, es decir, para los trabajadores que trabajan en la salud, sea personal médico o no médico, me refiero a gente de limpieza, servicios anexos también están incluidos en la ley. Es la ley 19.873, la que declara el COVID como una enfermedad profesional, y se les otorga entonces a este personal esta cobertura del Banco de Seguros en caso de contraer el virus. Lo que tiene que ver con las condiciones están establecidas en la ley que les acabo de mencionar. Lo que tiene que ver con los gastos médicos, ticket, eso va a hacerse cargo la empresa de salud que tenga el trabajador, es decir, la sociedad, la mutualista. Y bueno, el Banco de Seguros se va a hacer cargo de la indemnización correspondiente. Comentarles que enfermedad profesional está establecido, digamos, la definición en la 16.074, es el artículo 38, que establece que enfermedad profesional es aquella generada por agentes físicos, biológicos o químicos que se encuentren en la actividad laboral, o sea, o se manipulen en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, todos los trabajadores de la salud van a estar comprendidos en esta prestación. Bien, por último, comentarles rápidamente, para ya no aburrirlos más, y darle la palabra a mis otros compañeros, respecto de las facilidades de pago de la caja de profesionales. Sé que en la asociación tienen toda la normativa en la página y están informados al respecto, pero comentarles básicamente de qué trata esta prestación. La caja de profesionales lo que hace es amparar a los trabajadores o a los profesionales que han visto afectados de alguna forma sus ingresos de forma principal. Es decir, aquellos trabajadores que han visto afectados sus ingresos siempre y cuando la mayoría de sus ingresos vengan de realizar ese trabajo de forma independiente. Esa afectación debe ser de un 50% o más de todos los ingresos del último año. Para acceder a esto tiene que haber una declaración jurada del profesional para poder ampararse, y bueno, y deben realmente poder comprobar que esto es así. Tienen que estar al día con las cuotas, no pueden haber atrasos, y en caso de tener atrasos pueden hacer convenios o financiar las deudas, pero sí tienen que estar al día a la hora de acogerse a este beneficio, que básicamente el beneficio lo que hace es aplazar los pagos, ¿verdad? Los vencimientos. Comentarles también respecto de este punto, que es muy importante la sinceridad a la hora de la declaración jurada, ¿verdad?
porque esta declaración jurada luego va a ser cotejada con diferentes instituciones para que efectivamente comprueben de que la mayoría de sus ingresos provienen del ejercicio individual y es más del 50% facturado. Bien, la gran crítica a esta resolución, como sabrán, es que muchos profesionales tenemos otros ingresos o otros sueldos, no trabajamos únicamente del ejercicio libre, y por ende no estamos alcanzados con esta prestación o con este beneficio que establece la caja de profesionales. Bueno, por acá les dejo lo que tiene que ver con las diferentes herramientas que tenemos para el COVID, y le paso la palabra a la escribana Carla González. Sí, una precisión que quiera hacer. Para Miguel. Disculpa la interrupción, Miguel, una consulta, estaba mirando el tiempo. Vieron que el tema es largo, hay mucha cosa y no quisimos dejar nada afuera. Van a tener una presentación con un detalle de todo lo que se expuso, para que incluso la publiquen con mucho gusto. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos de tiempo? En función de que sé que esta charla está prevista para 40 minutos y ya avanzamos mucho sobre eso. Quedan dos temas grandes. Nosotros no tenemos problema en darlos hoy, pero no los queremos saturar de información, que sea más ameno, y tal vez incluso tener la oportunidad de intercambiar preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, si vos querés que demos esto, hagamos preguntas, hagamos dos temas, dejemos para la semana que viene algún tema, no hay problema, lo dejo en la cancha a ustedes. Andrés, tiempo tenemos ilimitado. El asunto es que se aburran los asistentes, pero pienso que no. Así que en principio, tranquilos, no se preocupen. Denle para, sigan como están hasta ahora. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. A mí me toca hablar del COVID-19 enfocado desde el punto de vista de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Bueno, muy bien. Antes de entrar de lleno a lo que es la Ley de Responsabilidad y las vicisitudes que ha generado la llegada del COVID, me parece que es importante que les haga un paneo introductorio en el derecho penal vigente en el Uruguay. El Código Penal uruguayo, en su artículo 1, nos da el concepto de delito, estableciendo que es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal, y que para que se configure tal requiere de una norma y de una sanción. En función de esta definición podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál sería una conducta delictiva? Una conducta delictiva en los delitos clásicos es matar, robar, efectuar una lesión, algún tipo de lesión. Pero lo cierto es que cualquier tipo de delito, cualquiera de ellos, va a tener una consecuencia desde el punto de vista jurídico. Y en función de esa consecuencia es que podemos diferenciar los delitos en delitos de daño o delitos de lesión. ¿Qué diferencia tiene uno del otro? Bueno, en el delito de daño en realidad lo que sucede es que el bien jurídico se ve disminuido o destruido desde el punto de vista material. Sería el caso de un homicidio o un delito de lesiones personales. En cambio, en el delito de peligro, lo que sucede es que se pone en riesgo ese bien jurídico. Existe la creación objetiva de una probabilidad del daño. Y acá se pone en riesgo, pero no es cualquier tipo de riesgo. El riesgo debe ser un riesgo concreto, cierto y comprobable. ¿Bien? Bueno, muy bien. Ahora, después de haber visto un poquito esta pequeña introducción en Derecho Penal, vamos a lo que es en sí el primer artículo de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que es la Ley 19.136, y que el primer artículo, como es un poquito extenso, se los voy a leer para después trabajar un poquito con esto. El artículo 1 de la ley establece: el empleador, o en su caso quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión.
Bueno, muy bien. Aquí aparece la creación de un delito nuevo, que sería un delito justamente de peligro. Hasta antes de la creación de esta ley, cuando existía un accidente laboral, la vinculación con el derecho penal era a partir de un daño concreto. Tenía que producirse una lesión del trabajador en ese accidente laboral o eventualmente la muerte, para que existiera la configuración del delito, tanto en la figura del homicidio como en los delitos de lesión personal, los cuales en forma genérica están tratados en el Código Penal, en el artículo 310 el homicidio, el 316 los delitos de lesiones personales. Muy bien, acá lo que hace la ley es adelantarse. Lo que quiere evitar es justamente que ese delito que ese daño se configure. Entonces va a sancionar en una etapa previa. Si el empleador pone en riesgo la salud, la integridad física o la vida del trabajador, está incurriendo en responsabilidad. ¿Eso qué requiere? Requiere que se tenga un conocimiento de toda la normativa, que sin duda es muy vasta. Hay normativa que es aplicable a todas las empresas, a cualquier rama de actividad, y otras que son específicas a cada rama de actividad. Entonces esto va a requerir un conocimiento de la misma, y un tema importante, el empleador va a tener que conocerla, ponerla en práctica, promoverla, generar instancias de conocimiento, que el trabajador tenga conocimiento de las mismas, y por supuesto, proporcionar todos los implementos necesarios para la prevención, sean personales o grupales según la rama de actividad. Bueno, muy bien. Este nuevo escenario lo que generó es que muchas empresas incorporaran a sus equipos de trabajo a los técnicos prevencionistas y a los médicos de salud ocupacional. Tengamos en cuenta que algunas ramas de actividad lo tienen como obligatorio, pero otras ramas que no lo tienen como obligatorio, como una medida preventiva, los han incorporado a sus equipos de trabajo. Bueno, lo que tiene que ver con el COVID-19, una vez que se detectó el primer caso en Uruguay, el 13 de marzo, el Consejo Nacional de Salud de Seguridad y Salud en el Trabajo, CONASAT, llamó una reunión urgente. Entendemos, bueno, este es un organismo tripartito que está presidido por el Ministerio de Trabajo, pero también está integrado por el Banco de Seguros, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública, hay representantes de Industria y Comercio, y hay representantes también del PIT-CNT, por lo cual es un órgano que agrupa a muchos sectores. Entonces era importante en esta emergencia acordar rápidamente para generar los primeros protocolos de actuación, porque dado la situación mundial que se estaba presentando, era un poco prepararnos para lo que podía venir. Es así como se dicta la primera resolución por el Ministerio de Trabajo, que es la resolución 52 del 2020, que se dicta el mismo 13 de marzo, donde establece que el empleador va a tener que realizar, confeccionar protocolos de actuación tendientes al seguimiento, al control y previendo las actuaciones en caso de que exista algún infectado en el ámbito laboral. Muy bien, en esta resolución lo que hace el Ministerio también es dar una serie de pautas o recomendaciones sobre medidas a incorporar en estos protocolos. Y establece medidas de prevención y control y medidas de actuación. En estas medidas, por ejemplo, de prevención y control, establece que es necesario que se dé publicidad a las medidas emitidas por el Ministerio de Salud Pública respecto a la prevención de la enfermedad, que se extremen las medidas de higiene en los lugares de trabajo, que se provea de alcohol y de elementos de protección para eventuales contagios, y también se plantea la posibilidad de que no estén todos los trabajadores trabajando al mismo tiempo, dándose la chance o planteándose la posibilidad del trabajo a distancia, y evitar los viajes al exterior.
Estas fueron las medidas de control y de prevención. Y con respecto a las medidas de actuación, bueno, acá es para el caso que efectivamente se produzca un contagio, un trabajador se enferme. Bueno, en este caso lo que se prevé es que rápidamente se tomen medidas para mitigar los contagios y que el trabajador no concurra a trabajar, determinar rápidamente con qué otros trabajadores tuvo contacto en los 14 días previos a que se dé los primeros síntomas de la enfermedad, y por supuesto organizar la empresa en función de que no se va a contar con esos trabajadores presencialmente porque tienen que estar aislados. Bueno, bien. A continuación de esto, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo emite la resolución 54 del 20, que el cambio sustancial que tiene esta resolución es que estas recomendaciones de la resolución anterior pasan a ser obligaciones. Establece, los protocolos deben contener las siguientes medidas. A las que ya establecía el 52, agrega otras. Como por ejemplo, ahora lo que se le va a comunicar a los trabajadores no es solamente las medidas de prevención emitidas por el Ministerio, sino también transmitirles un conocimiento respecto a la enfermedad en sí, en qué consiste el COVID, cuáles son las consecuencias, cuáles son los síntomas, un conocimiento más general. Incluso establece que tienen que estar en lugares de acceso públicos, que sea fácil de visualizar, y eventualmente hasta se podría informar a través de algún otro tipo de folletería o demás a los trabajadores. Establece que a las medidas de protección en algún tipo de actividad donde hay mucho contacto con público, la obligación de utilizar guantes. Y bueno, establece también, por ejemplo, el tema de el uso de tapabocas en función de consejos de la Organización Mundial de la Salud, en qué caso usarlos, cuándo sería obligatorio, cuándo no, y comunicar también a los trabajadores que no se pueden compartir los elementos o los de uso personal, para evitar obviamente los contagios. Bien. Lo importante acá es tener claro que no se requiere de que haya un contagio, ¿no? En realidad, lo que se intenta es justamente evitarlo. Si la empresa, el empleador, no toma todos los recaudos, no cumple con estos protocolos, o eventualmente estos protocolos no contienen todas las medidas que el Ministerio de Trabajo establece que debe contenerlas, o no se les da la publicidad necesaria para que sus trabajadores lo conozcan, estaría incurriendo en responsabilidad penal empresarial. Si hay un contagio, hay una persona que enferma y eventualmente fallece por el COVID, ahí ya saldríamos del escenario de la ley de responsabilidad penal empresarial y entraríamos directamente a las figuras delictivas previstas en el Código Penal. Homicidio o delitos personales, por ejemplo. Ahora, la pregunta que se puede plantear es, ¿qué sucede con el resto de los trabajadores? Porque hay un trabajador que se enfermó, pero un montón de trabajadores que por suerte no llegaron a enfermar, pero están trabajando en realidad sin que se hayan tomado las medidas de prevención correspondientes. Bueno, en ese caso estaríamos ante un delito de omisión y un delito de peligro. El empleador no cumplió con la normativa, omitió cumplir con la misma y puso en peligro a sus trabajadores. En estos delitos de omisión y de peligro es importante tener claro que la conducta del empleador tiene que ser, tiene que tener conciencia y voluntad. El empleador sabe que tiene que cumplir con los protocolos y por algún motivo no lo hace. ¿Bien? Bueno, con respecto con respecto, a quién sería responsable. La ley, como yo les decía, establece que es el empleador. Ahora, si lo miramos así en principio, parecería, bueno, algo sencillo. El empleador es el que va a tener responsabilidad si no cumple con los medios de protección. Pero en realidad la figura del empleador en el Código Penal no está individualizada, no hay una definición de quién se entendería por el empleador.
tenemos que considerar el caso de las sociedades, por ejemplo, las SRL, las SA, ¿quién sería el empleador? ¿Quién incurriría en esa responsabilidad? No podemos olvidar que en el derecho penal la conducta delictiva tiene que ser individualizada en una persona, no puede ser en una persona física, no puede ser, por ejemplo, en una persona jurídica. Entonces, de alguna manera, la misma ley, cuando establece en este artículo 1, el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, nos está dando como una posibilidad de individualizar, que a veces, bueno, puede ser un gerente, puede ser un arquitecto de una obra, puede ser un encargado, depende de la situación y el caso concreto. Por ejemplo, si un empleador designa a un encargado que va a tener determinadas tareas que van a tener que ver con el cumplimiento de las normativas de seguridad o los controles, y este encargado las omite, bueno, en principio parece que ese encargado va a ser responsable sin duda, pero no quiere decir que sea el único, porque de pronto ese empleador tenía conocimiento de esa omisión y debió haber hecho algo y no lo hizo. Se puede dar la situación de que ese encargado, que está omitiendo alguna de las medidas de seguridad, de resguardo para la vida, salud, integridad del trabajador, lo pone en conocimiento al empleador. Y bueno, y en este caso se exime de responsabilidad y pasa a ser solo el empleador el responsable. Bueno, eso, para poderlo determinar, tenemos que saber cuál es el escenario, cuáles fueron las situaciones, o sea, hay un montón de factores a tener en cuenta a la hora de poder determinar efectivamente. Lo mismo que cuando una empresa subcontrata en otra. En principio parecería que la empresa subcontratada es quien va a tener que hacer los controles correspondientes y quien eventualmente tendría responsabilidad si esto no se hiciera. Pero depende, porque puede haber un contrato entre ambas donde la principal se obligó a determinadas cosas, a determinados controles, o a proporcionar determinados insumos a esa empresa subcontratada, y la responsabilidad puede ser de ambas. O sea que, bueno, es un poco ver cada caso concreto. Con respecto entonces ahora a quién sería el sujeto pasivo en esta ley, el sujeto pasivo de la ley sin duda que va a ser el trabajador, no importa la rama de actividad, sea un trabajador de una empresa pública, de empresa privada, cualquiera sea su cargo, cualquiera sea la actividad que desarrolle, digamos, va a ser sujeto pasivo de esta ley. Y bueno, un poco para redondear el tema, ya sea el empleador o quien ejerza en su nombre el poder de dirección de la empresa, puede ser penalmente responsable si con conciencia y voluntad deja de cumplir con las normas reglamentarias establecidas para la seguridad de la vida, la integridad física y la salud de sus trabajadores. Ahora, para atribuir la responsabilidad penal empresarial, si nosotros decimos cómo atribuimos esta responsabilidad, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: tiene que poder estar determinado quién es el empleador, primero eso. Que se haya dado un incumplimiento, la omisión de cumplir con las leyes y los reglamentos correspondientes en materia de seguridad. Y que esa omisión o esos incumplimientos hayan generado el poner en riesgo, pero no cualquier riesgo, un riesgo grave y concreto de la vida, la salud o la integridad física del trabajador. A su vez, frente a una instancia penal, el empleador lo que va a tener que hacer es demostrarle al juez que tiene pruebas de que cumplió con todos los medios de protección para su trabajador. Este va a ser una cuestión de prueba, va a tener que tener cómo probar eso. Y como recomendación entonces, para una empresa sería que dentro de la política de la misma se encuentre la gestión preventiva. Es fundamental la gestión preventiva, porque no olvidemos que esta ley justamente lo que quiere es que no se llegue a concretar el daño, y para eso es fundamental la prevención. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como empleador? Sin duda que cumplir con toda la normativa, si la estamos cumpliendo, continuar haciéndolo.
Si no estamos cumpliendo alguna, poner en marcha el cumplimiento de la misma. Trabajar en lo que tiene que ver con los riesgos, porque si nosotros tenemos identificado como empleador cuáles son los riesgos y generamos mecanismos de acción para mitigar esos riesgos, estamos trabajando sin duda en la prevención, incluso en un trabajo conjunto con el trabajador. Y por supuesto, todo que quede respaldado en documentación. Si nosotros entregamos insumos de protección, que quede una constancia de que el trabajador los recibió, si se dio algún tipo de capacitación, dejarla guardados los comprobantes de que los trabajadores concurrieron y tomaron esos cursos, y por supuesto es de muy buena técnica el incorporar al equipo de trabajo un técnico prevencionista, que sin duda son los que manejan todos los elementos para evitar y para mitigar los daños, que esa es la intención de la ley, para no incurrir en responsabilidad penal empresarial. Como les decía hoy, sé cuál es la normativa, la tengo que utilizar, la tengo que aplicar, y además tengo que darla a conocer y prevenir de todas las formas posibles los daños que puedan llegar a causar a los trabajadores. Bueno, un poquito ponerlos al tanto de lo que es en sí la ley, y darle paso a André, que va a hablar sobre el último tema. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Si quiere meter otro tema, ¿cómo está? A ver, me pregunta, me dice André Miguel, ¿cómo estamos de tiempo? Si seguimos. ¿Y el auditorio cómo está? ¿Y cómo está el...? Que el auditorio, no, pero que intercambie el auditorio. Y me dice si podés intercambiar por las dudas con el auditorio, si están interesados en que sigamos o... Sí, está buenísimo. Bien, bueno. Hay alguien que se fue, éramos 12, ahora quedamos 11, que no lo tengo identificado, decía Gabriela en el cartelito, pero bueno, si el resto de los que están ahora están despiertos todavía y quieren seguir, seguimos. A María Cristina, a Julio y a Felipe los veo, al resto no, a Jaguar no lo veo, ahí apareció Gonzalo, que está dedito para arriba, pero supongo que sí. Podemos seguir. Adelante, Andrés. Perfecto. Paso entonces a Andrés. Bueno, genial, gracias. Bien, hasta ahora veníamos viendo lo que es el impacto del COVID-19 respecto de cuestiones laborales, cuestiones de responsabilidad penal empresarial, en función de la incidencia directa de esta enfermedad, de cómo venían trabajando las empresas. Sin duda que el impacto del COVID-19 fue enorme respecto a lo que fue salud. Sin duda que fue enorme respecto a lo que golpeó en la modalidad de trabajo. Empresas cerraron definitivamente. Han mandado el seguro de paro a sus trabajadores, pero ya nos están consultando de que no van a abrir, no van a volver a abrir. Hay empresas que encontraron en la modalidad del teletrabajo una alternativa interesantísima para funcionar. Hay empresas que se encontraron que podían acortar la jornada de trabajo o la semana de trabajo. Es decir, no tenemos que abrir a las 8 y cerrar a las 6 de la tarde, podemos abrir más tarde, podemos cerrar más temprano, podemos trabajar menos días de la semana. Y así todo mantener la productividad. Eso obviamente impacta en los turnos de trabajo, la cantidad de trabajo y la forma como en definitiva se desarrolla todo. Esto obviamente tiene una incidencia en lo que es la cadena de producción de bienes y servicios. Es el impacto económico que tiene en las personas, en las empresas, en los contratos por los cuales las empresas se vinculan, y particularmente el COVID-19 tiene una incidencia fundamental en lo que es el incumplimiento, o mejor dicho, el cumplimiento de esos contratos. Como ingenieros, yo supongo que tienen una parte de formación legal y deben conocer lo que son las causas extrañas que relevan de alguna forma la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Estoy yendo a lo que es el sede de la responsabilidad contractual, ¿no? Estamos planteando, hay un contrato vigente entre dos partes y por alguna circunstancia ajena a las partes, un evento externo que incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones genera un incumplimiento. Podrá ser un incumplimiento total, podrá ser un incumplimiento parcial, pero la realidad
es que un evento extraño incidió en el resultado de ese contrato. Impacta respecto al cumplimiento de una de las partes y deja al acreedor de esa obligación con las manos vacías o no con lo que esperaba. Eso es en realidad una causa extraña no imputable. En materia de responsabilidad contractual, si bien hay varios, lo que más nos interesa es el caso fortuito o la fuerza mayor. Nosotros invocamos la fuerza mayor, lo vamos a manejar en forma ambigua, pero en realidad tiene que ver con lo mismo. Les adelanto el concepto de fuerza mayor para después entrar en lo que es la responsabilidad contractual y cómo impacta esto en las empresas. Cuando hablamos de fuerza mayor como eximente de responsabilidad, nos estamos refiriendo a un hecho extraordinario, de ocurrencia extraordinaria, anormal, que es absolutamente imprevisible. En el momento que pactamos el contrato, era imprevisible que esto iba a ocurrir. Piensen en contratos que en este momento se vienen ejecutando, que fueron pactados 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, pero siguen pendiente de ejecución su desarrollo. Y ocurrió esto, ocurrió justamente el COVID-19, donde en una primera instancia se exhortó a la adopción de medidas, en una segunda instancia ya se plantearon obligaciones en la modalidad de cómo se cumplía la tarea laboral, se plantearon semi-cuarentenas, nosotros por suerte no tuvimos cuarentenas totales, pero se dieron beneficios también, y se sugirió recluirse y evitar las aglomeraciones. Eso impactó, como lo decían las compañeras recién, en la modalidad en que las personas iban a trabajar, las personas ahora en un sitio determinado tienen que guardar una determinada distancia entre ellas. La disminución en el rendimiento del trabajo, de las ventas, del comercio, de la industria, implicó que se pudiera mandar a los trabajadores a seguro de paro, con todas las vicisitudes que claramente expusieron Claudia y Carla. Se crearon nuevos institutos, nuevos beneficios, nuevas prestaciones, que en definitiva impactaron en el fuero interno, la operativa interna, la generación de bienes y de servicios. Eso trabajó aparejado que eventualmente una empresa trabajara con un ritmo diferente, disminuyera eventualmente su producción y consecuentemente pudiera llegarse a darse la circunstancia de que empezara a incumplir por los contratos que mantiene vigente. Piensen en una empresa, en una fábrica que se dedica a elaborar X productos, que se vio con parte de la plantilla afectada, contagiada por el coronavirus, certificada, que no tuvo sustitutos, que el grado de afectación de la plantilla fue de un 50, un 70%, que tuvo que recurrir por un tema de espacio físico a que no podía mantener a todo el personal trabajando conjuntamente a los turnos pactados porque no podía mantener la distancia de seguridad, tuvo que crear nuevos turnos, mandó a gente al seguro de paro parcial, mandó gente al seguro de paro total, y eventualmente a las empresas que tuvieron que bajar la cortina por no poder sostener las medidas planteadas y optaron por mandar a todo el personal al seguro de paro. Bueno, esto obviamente concluye o deriva en que el resultado, lo que es el proceso de producción del bien o del servicio que se presta, se vea distorsionado. Por una causa ajena, en principio ajena. Ese es el análisis que vamos a hacer respecto a lo que es el COVID-19 y su aplicación respecto de esta eximente de responsabilidad. Entonces, si vamos de vuelta a cerrar el concepto de lo que es una fuerza mayor como causa extraña, no imputable, que eso es lo que en realidad habla el Código Civil, es un evento extraordinario, anormal, que es absolutamente imprevisible en el momento que se pacta el contrato, que se vuelve irresistible. Yo no tengo forma de evitar la ocurrencia del evento, ni sus efectos, que es irresistible, que es inevitable, ¿tá? Y que por esa ocurrencia se genera el incumplimiento de las obligaciones del contrato. Tiene que existir entonces un nexo de causalidad, es un vínculo entre el hecho extraordinario y el incumplimiento de las obligaciones. En la medida que yo compruebe objetivamente que existió un evento extraordinario, que fue irresistible para mí, que fue imprevisible para mí, irresistible, consecuentemente inevitable, y esa es justamente la causa que motiva el incumplimiento del contrato, yo tendré una eximente de responsabilidad. Podré ampararme a ella y eventualmente el daño que cause con ese incumplimiento, no tener que repararlo, no tener que resarcirlo. Tenga presente que en el derecho en general, y particularmente en el Uruguay, el que rompe algo tiene que pagarlo.
Y el incumplimiento de una obligación en un contrato es una modalidad de daño reparable, es esencialmente resarcible. Si ocurre una modalidad como es una causa extraña, un fortuito o lo que se les ocurra, había de ejemplo, piensen en una huelga generalizada, piensen en una inundación, piensen en una guerra, piensen en un cambio en la legislación que afecta directamente el cumplimiento del contrato, la ecuación económica del contrato, el costo-beneficio que cada una de las partes analiza en el momento de realizar el pacto, y que en definitiva hace que eso devenga incumplible, con una causa justificada que no me resulta imputable a mí. Bien, bueno, nosotros lo que presumimos, y en realidad ya está pasando en muchas partes del mundo, y en Uruguay empezaron las consultas, es justamente si el COVID-19 por sí mismo, por ser una pandemia, es en sí una causa de justificación, es una causa de fuerza mayor. Obviamente que el análisis pasa justamente por hacer es cotejar el COVID-19 con todos esos requisitos que recién les manejaba. Es decir, si es realmente un evento extraordinario, si es imprevisible, si es irresistible, inevitable, y si ese COVID-19, respecto a la obligación que yo incumplí y respecto de la cual trato de ampararme, es justamente la causa que generó el incumplimiento. Para que lo vean con un ejemplo, una fábrica que tiene 20 empleados y un empleado fue a una fiesta donde justamente hubo una persona que traía cualquier casualidad, con la realidad es pura coincidencia. Tiene contacto con eso y va a trabajar al lunes siguiente. Y bueno, de los 20 empleados que tiene esa fábrica, 18 se contagian. La fábrica colapsa, ¿tá? Tendríamos que pasar el proceso de la enfermedad, los tiempos que la autoridad sanitaria sugiere para que podamos decir podemos reabrir, la gente está sana, y un control estricto en base a todo lo que dijeron las compañeras recién. El problema es los incumplimientos que se generan en ese periodo de 14 días, de 28 días, o lo que nos lleve. ¿Qué pasa con eso? Ahí parecería que evidentemente estamos en un ejemplo de que sí, realmente, el COVID-19 tuvo una incidencia imprevisible, por un hecho totalmente ajeno y extraordinario, que determinó que la fábrica en esos términos no pudiera seguir funcionando. Ahora, ¿cuál sería la circunstancia si la fábrica en realidad de los 20 empleados solamente contagiara 5? ¿Tá? Tal vez podría haber una afectación en el proceso de producción, pero tal vez no sería una causa que determinara que la fábrica por sí misma dejara de cumplir. Para que lo vean con un ejemplo grosero. Bien, ahora, la realidad es que las empresas se vinculan a través de los contratos. Bien. Una empresa que se dedica a desarrollar determinados productos o a brindar determinados servicios, imagínense una casa que vende una zapatería, ¿tá? Una gran zapatería que tenga una representación de una marca internacional, bueno, sí, vamos a dar un ejemplo para que lo vean, Nike. Tengo la representación de Nike en Uruguay. La principal fábrica de Nike, de productos Nike, en este momento está en China. ¿tá? Pero a su vez yo tengo la representación en Uruguay y soy distribuidor de la marca en Uruguay. Y tengo 50, 100 zapaterías que están diseminadas por todo el territorio. La fábrica Nike, que obviamente es un ejemplo bastante elocuente y tal vez por arbitrario, grosero, está en China, se vio impactada directamente, está en el centro de todo esto, se originó, y por 3 meses, 2 meses, lo que le ocurra, no pudo seguir produciendo. Por lo tanto, me corta, como proveedor mío, la posibilidad de proveerme de los productos que yo en definitiva, como intermediario y como distribuidor, vendo. La realidad es que esa fábrica en China tiene una perfecta causa de justificación para cerrar, ¿tá? Pero una causa de justificación respaldada por el propio Estado en China. Ahora, ¿cómo hago yo? O sea, ese eximente de responsabilidad funcionaría respecto a él hacia mí. Yo le reclamaría, pero no me cumpliste, no. Estamos en medio de una pandemia, tuvimos que bajar la cortina. Ahora, ¿qué pasa con los contratos que yo mantengo en Uruguay y respecto a los cuales yo soy proveedor de 100 zapaterías en el Uruguay? Yo puedo invocar, trasladar esa causa de justificación en beneficio mío respecto de las empresas que están en Uruguay. Bueno, ahí empieza toda una discusión, ¿no? Y es lo que les indicaba recién un poquito, es cómo impacta y cómo se traslada la responsabilidad cuando vamos pasando de uno a uno los eslabones de esa cadena hasta llegar al consumidor final. Bueno, lo primero que tenemos que ver acá es, esencialmente, si hay un contrato escrito,
¿tá? Y cómo están pactadas estas situaciones. Para que tengan una idea, generalmente los contratos de este tipo se pactan por escrito. A ver, compraventa de mercadería, contrato por el cual se encarga la realización de una obra, ¿tá? Arquitectos, ingenieros, lo que se les ocurra, o prestadores de servicio, de cualquier tipo. Generalmente este tipo de contratos se pacta por escrito. Ahora, que no exista el contrato por escrito no quiere decir que, por ejemplo, existe una compraventa o existe un arrendamiento de servicios. Para que lo vean con un ejemplo. Es común, tenemos clientes que así lo manejan, que compran productos en fábricas en el extranjero y lo que hacen es, se limitan simplemente a pedir cotización por determinado tipo de producto, por determinada cantidad, y que además lo quieren para determinada fecha en un esquema de financiación. Estas empresas en el extranjero nos hacen la cotización, contestan, y nosotros aceptamos la cotización o no, o se puede dar algún punto extra de negociación. Ahí no tenemos un contrato, tenemos una negociación donde se pidió un presupuesto, se brindó una cotización, la aceptamos, y ahí se empieza a trabajar remitos, facturas, régimen de transferencia bancaria, lo que sea que haya que hacer, tramiterio. Pero no hay un contrato escrito. Sin embargo, hay un contrato, es una compraventa, y se regula por las, por las normas del derecho civil o comercial, específicamente en función del objeto que se esté negociando, y hay un contrato. Distinta es la situación cuando tenemos el contrato escrito y las pautas están explícitamente pactadas. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Que es mucho más sencillo resolver las discusiones que se plantean cuando las reglas de juego las pusimos por escrito. Y no tenemos que salir a integrar vacíos que quedaron por esa suerte de negociación, que fue pedir un presupuesto, recibir una cotización y aceptarla, y no discutir ningún otro punto que tenga que ver en cómo iba a cumplirse ese contrato y qué pasaba si no se cumplía. La situación es entonces que podemos encontrarnos con una contratación no por escrito o con una contratación por escrito. Paso a la situación que nos podemos encontrar en una contratación por escrito, que tiene que ver con que se podrían incluso pactar, más allá del objeto del contrato, el plazo del contrato, el precio del contrato, cláusulas respecto a la ocurrencia de eventos de este tipo que puedan justificar un incumplimiento. Podemos pactar explícitamente que una guerra, que una huelga, que una inundación, en un contrato de obra, que una lluvia sostenida en el tiempo, que por día supere una cantidad de milímetros determinado, pudiera justificar una ampliación de plazo. Tengan presente, podemos pactar que si llueve una obra que tiene que llevar 100 días, si se constata por un órgano competente, llámese Innumeto, lo que a ustedes les parezca, que se pacte, que determinados días llovió y que la lluvia fue superior a tantos milímetros, podemos decir, bueno, eso puede fungir como una causa de justificación, un eximente de responsabilidad y justificar el alargamiento del plazo. Era un contrato que tenía que cumplirse 100 días, bueno, por cada día que se justifique por lluvia, lo podemos alargar. Y purgar lo que se llama la mora, ¿no? La persona cuando se demora en el cumplimiento de una obligación, se deviene moroso. Si tengo una causa de justificación que justifique, valga la redundancia, una extensión de plazo, y está pactado, la discusión se termina ahí. Si no existiera esa cláusula, tendríamos que discutir, bueno, pero en realidad, miren, llovió, yo no podía trabajar en esta situación, era imposible trabajar, objetivamente era imposible. Pero entramos en la discusión, bueno, pero para un poquito, ¿qué tipo de trabajo estamos haciendo? Para trabajar, para hacer cumplir, ejecutar esta obra. ¿Qué sería realmente un obstáculo? ¿Cualquier lluvia? No. ¿Qué cantidad de milímetros? Bueno, y ahí entramos en una discusión donde podemos ponernos de acuerdo o no. Cuando las cartas están claras y el pacto está hecho, la discusión se termina. Y lo que vos terminás es ganando tiempo y evitando litigios. Voy de vuelta, podemos tener un contrato escrito con previsión de causas de justificación o eximente de responsabilidad, específicamente la fuerza mayor, o podemos tener un contrato no escrito. Cuando la cláusula no está escrita o no tenemos un contrato escrito, va a regir el Código Civil, que en realidad es la definición que todos los contratos levantan. Un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, inevitable, que provoca el incumplimiento de las obligaciones del contrato. Y que tiene que existir ese nexo de causalidad entre ese evento extraordinario, llámese COVID-19, con el incumplimiento generado. Ahora, en el mundo ha habido reacciones disímiles, ¿no?
países sumamente desarrollados, con industria y comercio sumamente desarrollado. Por ejemplo, China, el Consejo para el Fomento del Comercio Internacional resolvió la emisión de certificados de fuerza mayor, ¿tá? Que los otorga justamente el gobierno, ¿tá? Y que se manejan en una suerte de eximente de responsabilidad. Si yo lo solicito y yo lo fundamento, es decir, pruebo que me vi afectado, requiero el beneficio de la fuerza mayor, y pruebo, acredito fehacientemente que realmente me afectó, el Estado me va a dar estos certificados. Y cuando se vengan las contiendas, los litigios, los incumplimientos, y se me reclame, se me llame a responsabilidad, voy a poder esgrimir este tipo de certificados. Esto trajo otras consecuencias porque ya hay una serie de especulaciones. Los certificados además podrían llegar a tener un valor económico, porque en definitiva, si me eximen, ¿tá?, de tener que reparar el daño causado, tienen un valor económico, un valor tangible. Y lo que surgió acá, luego el problema que ya hemos visto que en alguna oportunidad se planteó, es si estos certificados de fuerza mayor pueden llegar a confundirse con un concepto de título-valor, de contenido monetario, y empiecen a circular. Pero bueno, es harina de otra costal, simplemente es meramente anecdótico. En la India, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas planteó, con un ámbito un poco más acotado que el de la China, que el Consejo de China, que ante el reclamo por parte de empresas que se dediquen a la obra pública, es decir, empresas que contraten con el Estado para la realización de obras públicas, en el caso que reclamen el beneficio de la fuerza mayor y justifiquen que su proceso de producción se ve afectado por por un evento de COVID-19, el Estado les dará la declaración respecto a esa empresa de lo que se llama calamidad natural. Que no es más ni menos que esto justamente, la declaración de fuerza mayor, de que esa empresa está amparada de eso, y que el Estado decidió exonerarla de responsabilidad por los incumplimientos que se generen en ese ámbito. Como ven, había de ejemplo, la China, o el Consejo de China, lo hizo en forma más genérica, con la emisión de certificados, que además están circulando. La India lo hizo en forma más restringida, en contrataciones con el Estado respecto a obras públicas. Bueno, y hubo otros países que pusieron más hincapié, no tanto en la parte económica, sino tal vez en la parte de salud, en la parte sanitaria. Italia adoptó muchas medidas en materia sanitaria, pero también adoptó medidas económicas, fue más mixto la reacción que tuvo. Determinó la suspensión de la exigibilidad de determinado tipo de obligaciones. Por ejemplo, tarifas públicas, impuestos, vencimientos de hipotecas. Esa vía de ejemplo, todo esto es real y es bastante actual. Lo que quiero decir con esto, se daba el vencimiento para el pago de una cuota en hipoteca. Había que hacer la liquidación del IRPF en Roma y había que presentarla ahora. Había que pagar la tarifa, yo no sé si en Italia la energía responde a una empresa pública, o el agua, o lo que se les ocurra, pero bueno, se suspende el pago de tarifas. ¿Tá? Y esto afecta muchas veces, no solamente a empresas públicas, sino a empresas privadas, porque también se suspendió la ejecución de hipotecas. ¿Tá? Y otro tipo de ejemplo. En España ha habido de todo, pero lo que llamó la atención que fue el primer país donde el Estado, al no adoptar determinadas medidas, las empresas empezaron a reclamar que si el Estado no lo hacía a través del Poder Ejecutivo, o a través del Poder Legislativo, a través de leyes, lo hiciera el Poder Judicial. ¿Y qué planteó? Se plantearon los reclamos de acogerse el beneficio de la eximente de fuerza mayor como justificación para el incumplimiento para determinadas obligaciones. Los fallos últimos que fueron bastante resonantes tuvieron que ver con empresas cuya infraestructura se asentaba en inmuebles que no eran propios, que eran arrendados. Entonces, como eran comercios y algunas industrias que habían detenido o habían visto disminuido su funcionamiento, plantearon la posibilidad de que las ampararan, de que por causa de fuerza mayor fundada en el COVID y en la disminución o casi prácticamente eliminación de la actividad, no tuvieran que pagar el arrendamiento, es decir, que le dejaran en suspenso la obligación de pagar el alquiler por los inmuebles. Esto es jurisprudencia real. ¿Tá? Bueno, ahí el Estado español se encontró con un problema enorme, porque ¿qué hacía prevalecer? ¿Y qué precedente generaba si aceptaba realmente que un inquilino, llámese empresa, llámese persona física, que se vio afectado directamente por el COVID-19, que además lo compruebe, deje de pagar la renta?
Ahí habrá habido razones políticas, razones económicas, no lo sé, pero la realidad es que la jurisprudencia dijo que no. En el fundamento se hablaba de una generalidad, de una seguridad y de una certeza jurídica de que trasladar el impacto del COVID-19 de un sujeto a otro podría resultar injusto y económicamente arbitrario. Por lo tanto, se optó por, bueno, de alguna manera mantener el impacto en el que lo estaba sufriendo y no trasladarlo a un siguiente eslabón de la cadena. Pero bueno, un poco va por ahí. Tenga presente, COVID-19, como eximente de la responsabilidad, puede llegar a ser o no una causa extraña, no imputable, una fuerza mayor verdadera. Pero eso dependerá de cómo se acredite justamente que el COVID-19 afectó nuestro proceso de producción, de bienes o de servicios. Y que efectivamente, cuando yo incumplí algo, fue por la afectación, por la incidencia que esa enfermedad tuvo en el resultado del contrato. Hace poco nos plantearon una cosa bien interesante, que era regular una cláusula de exoneración de responsabilidad por la ocurrencia de COVID-19, por la invocación del COVID-19 como eximente de responsabilidad. Fue bastante interesante, porque digo, una cosa son los contratos que están en ejecución, pero que fueron pactados cuando no había COVID-19, y ahora son contratos que estamos negociando, que probablemente los firmemos a fin de año, pero empiecen a devenir su cumplimiento, su ejecución el año que viene. Y nos plantean justamente, bueno, pero miren que es un contrato de obra, un contrato de obra importante, pero la empresa constructora, el contratista, nos dice, no, pero yo quiero que el COVID-19 sea tenido en cuenta como una causal de exoneración de responsabilidad si deviene un incumplimiento. ¿Sí? Y bueno, fue un golpe interesante, porque obviamente a los intereses de nuestro cliente, que es el que en definitiva lo único que va a hacer es pagar, pero además tiene un interés particular, que necesita la obra para un momento determinado y no acepta dilatorias. La principal incidencia acá, en este contrato de obra, de una obra importante, sería el atraso que pudiera llegar a tener la obra. No la calidad o el producto final, sino el atraso que se podría generar si aceptamos como eximente del COVID-19, lo cual podría, o sea, al amparo, lo solicitaban por miedo que hubiera una demora en la entrega de la obra. Y era lo que nosotros no podíamos aceptar. Hubo que salir a rebatir bien y defender los intereses de nuestro cliente, y en sí lo que planteamos fue sencillo. Si partimos de la base de que una causa extraña no imputable, que una fuerza mayor tiene que ser un evento extraordinario, imprevisible, inevitable, irresistible, y que genere un incumplimiento, la realidad es que el COVID-19 ya no es un evento extraordinario. El COVID-19 ya no es imprevisible. ¿Por qué? Porque ya ocurrió, porque ya pasó, y lo que estamos es padeciendo las consecuencias y los estragos que está realizando de la forma que se diseminó. ¿Cómo puedo llegar a considerar y rechazar eso, no? La finalidad, obviamente, es la negociación, rechazar esa cláusula de que el COVID-19 efectivamente podría llegar a ser una causal de justificación. Bueno, justamente fue eso. No es un evento extraordinario, existe. Podemos entrar en la discusión si una consecuencia imprevisible justamente del COVID-19, algo que ocurrió a posteriori, que tiene su raíz en COVID-19, pero que fue una consecuencia que no se previó, pudiera llegar a justificar una causa de fuerza mayor. Pero eso ya no es COVID-19 por sí mismo, sino por una consecuencia extraordinaria y absolutamente imprevisible. La vida te da sorpresas, esa es la realidad, pero eso podría llegar a ocurrir. Ahora, la cláusula pactada en esos términos sería como que el COVID-19 no sería por sí mismo una causal de fuerza mayor. Lo será en la medida que la consecuencia de esa enfermedad o de ese virus sea absolutamente imprevisible, devenga irresistible y genere un incumplimiento que objetivamente yo no lo pude eliminar. Que en realidad no es más que prácticamente no pactar nada, sino remitirnos al régimen general del Código Civil. La cláusula estaría pactada, pero no estaría funcionando. A nosotros no funcionó porque la terminaron aceptando. Yo creo que era un círculo vicioso, pero en realidad es la remisión al régimen legal. Una cosa que se puede pactar también respecto a estas circunstancias, para que lo vean con este último ejemplo, es que yo puedo pactar con mi contraparte, por supuesto, y esto es autonomía total de la voluntad.
a eliminar las causas de fuerza mayor, y eliminar exactamente, o justamente, que el COVID-19 fuera una causa de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el Código Civil en ese sentido no es una ley de orden público, y puede ser derogada por las partes. La autonomía de la voluntad puede llegar a considerar que yo necesito que esa obra esté para el 1 de marzo del 2024, y que lo que no puedo admitir es que esa obra se demore y me la entreguen luego de esa fecha. Me importa cuánto sale. Lo que no puedo considerar es un incumplimiento por demora. Tendré que encontrar a alguien que esté dispuesto a exponerse en esos términos, ¿no? Porque no solamente le estoy eliminando el COVID-19, sino que le estoy eliminando cualquier causa de justificación para su incumplimiento. Pero bueno, va un poco por ahí. ¿Cómo puede reaccionar o cómo es recomendable actuar ante estas circunstancias? Ante la constatación en el marco de una empresa propia, de un evento de contagio de COVID-19, o que un proveedor deja de cumplir con su parte, no nos provee los insumos que nosotros necesitamos, y nos afecta a nuestra cadena de producción. Bueno, lo primero que tiene que hacerse es constatar fehacientemente, documentar que hubo un evento de COVID-19 que es indiscutible, que incidió, que tuvo consecuencias en nuestro proceso de producción, que va a generar un incumplimiento, advertirlo, determinar una cadena de comunicación, que tiene que ser una única vía de comunicación. Pero tiene que documentarse el hecho, tiene que documentarse lo más posible las medidas que tomamos para mitigar los efectos de ese impacto. Y por sobre todas las cosas, la comunicación tiene que ser única. No se puede estar hablando por una línea y paralelamente haciendo otra, porque en la invocación de la fuerza mayor, lo más importante que tiene que ser es la claridad. Se puede pactar un plazo para denunciar un evento de fuerza mayor. Podemos plantear contractualmente que yo, para denunciar un evento de fuerza mayor, tengo 5 días, a partir de que tuve conocimiento del hecho. Puedo considerar que tengo 10 días para acreditar, no solamente denunciar, invocar la fuerza mayor, sino un poquito más de plazo, porque a veces necesitamos, para poder documentarlo, eso. Y tal vez en la misma cláusula pactar cómo se resuelve en caso de que la contraparte no se avenga a las conclusiones o a la documentación que yo hice del hecho. Pactar en un contrato de obra, como les planteaba, el derecho que va a regir. Piensen en empresas que están en diferentes países. Es una empresa que viene a hacer una obra en un país, pero la empresa es de otro país. O que hay contraprestaciones que se cumplen, algunas acá o otras en el otro lado. ¿Cuál va a ser el derecho que va a actuar? Si va a ser el Poder Judicial de los países respectivamente el que va a resolver el litigio, o si se va a someter a arbitraje. ¿Tá? O si un evento de fuerza mayor va a quedar definido por un árbitro que específicamente nos ponemos de acuerdo de ya quién va a ser y que al lado va a ser inapelable. Todo esto es previsión, es de cómo actuar. ¿Tá? La realidad es que es imposible abarcar toda la casuística, pero lo conveniente sería, porque es lo que en definitiva determina tener las cartas a la vista y por lo menos preventivamente saber lo que nos puede llegar a pasar. No voy a seguir más porque los puedo llegar a aturdir. Es interminable el tema del eximente de la responsabilidad. La fuerza mayor y el COVID-19 se ve cada caso a caso. Creemos que, porque eso, más que en Uruguay, ya ha ocurrido en otros países, se ha tomado un poco en forma superficial, se ha abusado del instituto, y eso ha hecho que en los países que nosotros vimos alguna jurisprudencia, los jueces sean escépticos. Ya no crean en la invocación de la fuerza mayor, sino que exijan pruebas excesivas, exorbitantes, de que realmente el incumplimiento se generó por esa causa. Es cierto, es la única forma que tenemos de que la justificación sea concedida, que la eximente sea concedida. Pero la realidad es que cuando vos no cumplís, a veces probar cosas que no ocurrieron es lo que en derecho se llama la prueba cuyo objeto es diabólico, porque realmente, ¿cómo hago para comprobar que yo no pude? ¿Por qué no pude? ¿Ah? Pero bueno, va un poco por ahí. Miguel, voy dejando por ahí la charla porque creo que si no los voy a aturdir. Sé que fue mucha información y variada. Estamos un poco a lo que ustedes dispongan de preguntas y con gusto aclaramos. Las presentaciones, con todo lo que nosotros hablamos, van a estar a disposición de ustedes para que las publiquen, para que las tengan, para los que les parezca. Bueno.
Bueno, a todos los que quedaron vivos y despiertos, están abiertas las preguntas. No sé si Gonzalo está ahí todavía, porque él planteó una pregunta en el chat. Si Gonzalo quiere hacerla o si no está, yo la leo. Lo que preguntó Gonzalo es si, Andrés, si tienen conocimiento ustedes de algunos casos de demanda o juicios ahora en este tiempo referidas al COVID-19. No, les comento. Hablo yo en principio, pero las muchachas apoyan, ¿tá? En las preguntas de cada uno. Nosotros estuvimos investigando si había demandas. El problema fue que el funcionamiento del Poder Judicial está muy enlentecido también. Hoy para presentar una demanda, el problema que te encontrás que tenés que agendarte. Primero para que te dé, en el Poder Judicial existe lo que es la distribuidora de turnos. Primero tenés que ir a ese lugar a que te asignen un turno en un juzgado. Y después tenés que pedir que te agenden en el juzgado para que te reciban el escrito. Entonces, a veces te están dando con tiempo, con bastante tiempo, primero para darte el turno y después para presentar la demanda. Está todo muy fresco. Y además, para que el juez le llegue el expediente, una demanda de traslado, prácticamente se han lentecido los procesos. Yo creo que lo vamos a ver en la segunda mitad del año, en el segundo semestre. Lo que no queremos decir por eso que no las haya. Puede haber alguna en trámite, pero no ha trascendido. Lo que sí ha trascendido es las empresas que han cerrado, ¿tá? Que han mandado al personal al seguro de paro, pero ya se sabe que no los van a reintegrar. Ahí evidentemente hay citaciones a conciliaciones, me refiero en lo que es justicia laboral, pero obviamente que las empresas van a invocar la justificación de la fuerza mayor porque la empresa colapsó. El beneficio, habrán dado todos los beneficios a mano, desde el seguro de desempleo, parcial, total, etcétera, lo que sea, pero cuando la empresa ya bajó la cortina, ves que tiene cartelito, local se alquila, local se vende, eso la gente lo sabe, por más que no se lo comuniquen o no hayan puesto una causal de envío del seguro de paro por despido, porque a veces no es por despido, es un poco lo que aclaraba Claudia recién, la realidad es que se sabe que la empresa no existe. El problema que está en la conciliación, ¿irán o no irán? ¿Se hará un acuerdo o no se hará un acuerdo? Pero donde no vayan siquiera o no se logre un acuerdo, recién la invocación de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad se va a dar cuando se conteste la demanda. Bien. Julio pregunta si tienen alguna noticia de extensión general de los 4 meses seguro de paro, o si se debe tramitar en especial cada empresa. ¿Podés repetir, Miguel? Disculpame. Julio Cantullera pregunta si tienen alguna noticia de extensión general de los 4 meses seguro de paro, o si se debe tramitar en especial cada empresa en el Ministerio de Trabajo. No, contestar que se debe tramitar sí, pero no tenemos noticias. Sí, no tenemos noticias todavía de cómo va a ser el proceso a seguir, que se debe tramitar, sí, pero todavía no sabemos exactamente cómo va a ser el procedimiento o no se dio a conocer todavía. Los 4 meses, recuerden que se da en los casos de despido o en los casos de suspensión parcial de actividad, no son los casos de suspensión total de actividad. Es únicamente para el caso de despido o suspensión parcial. Todavía no está, no tenemos conocimiento del trámite a seguir. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? María Cristina tomó muchas notas. No sé si tiene alguna pregunta. ¿No? Los aturdimos demasiado. Miguel, una aclaración. Sí. Y en caso de que tengan preguntas o que les surjan después, nosotros igual le vamos a mandar toda la documentación de lo que les acabamos de exponer. Tal vez releyendo de nuevo les surjan dudas, nos la pueden enviar, nos las hacen llegar y obviamente con gusto le vamos a dar la respuesta de ellas. Perfecto. Si quieren, lo que podemos hacer es, lo hacemos por medio de la asociación. Sí. O sea, manda la pregunta al correo Vera y nosotros se las transmitimos a ustedes y les devolvemos la respuesta. Perfecto. ¿Ah? A la brevedad las contestamos. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a liberar a los ponentes, que sé que algunos viven lejos de la oficina y tienen cosas que atender. Les agradecemos mucho, la verdad que estuvo, para mi gusto, muy enriquecedora y muy completa. Tengo algunas opiniones al respecto en el chat también.
Y bueno, Richard, que es el encargado de grabarla, después se la pasa a las secretarias de la asociación y nosotros la colgamos en la web y se ve en el canal YouTube de @ingenierosub. Así que bárbaro. Gracias Claudia, gracias Carla, gracias André, y a los asistentes por aguantar hasta tarde. Y bueno, y nos veremos en la próxima y quedamos a la espera de si alguno quiere mandar algo por escrito. Para los que no están al tanto, el estudio que componen Carla, André y Claudia es el estudio jurídico notarial que presta asistencia y tiene convenio con la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Así que ya vayan sabiendo de que están a las órdenes para otros temas, no solo para este. Sin duda, Miguel, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y muchas gracias a los que continuaron más allá del tiempo que estaba previsto. Les pedimos disculpas nuevamente y agradecemos el espacio, porque la verdad que son temas que da mucho para hablar y son muy apasionados y nos ponemos a hablar y a veces nos olvidamos que tenemos un tiempo restringido. Mil disculpas por eso y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por aguantarnos todos este tiempo. Estamos a las órdenes. Bueno, nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao, que pasen bien. Buenas noches para todos y gracias. Chao, Carla. Gracias. A ustedes, Andrés.